A ti. Belén, Hasta luego. te doy pie, hasta luego. Te doy pie a ti ahora con unos minutos de retraso porque es difícil mantener los tiempos cuando uno habla con pasión. Entonces, nada, te dejo tu espacio. Adelante y gracias. No pasa nada. Yo tampoco me he preparado una presentación o un guión, pero en base a las preguntas que has ido haciendo, o sea, que nos mandaste, voy a comentar. Un placer primero que me invitéis y compartir el espacio con Seover Life, que, bueno, conozco bastante bien cómo trabajan y, bueno, también trabajo en el mundo de las asociaciones y por eso me parece interesante. Inicialmente destacar la importancia de que haya más profesionales formados trabajando en el tercer sector, porque bueno, muchos comenzamos como voluntarios y voluntarias y eso nos puede ayudar a luego tener un trabajo que nos guste, ¿no? Y que nos dé pasión, porque la vida es muy larga y conseguir profesionalizarse en algo que te interesa y que te crea, no sé, bueno, pues te mueve para ir a trabajar y realizar proyectos, es algo que me parece que es muy interesante y muy importante. Se puede encontrar ese interés en diferentes facetas de la vida, no solo trabajando en el tercer sector, pero yo creo que para mí ha sido una de las cosas que han movido, ¿no?, mi profesión, el luchar por causas que creo son importantes y tratar de ser cada vez más profesional o formarme en algo cada vez más para poder cambiar esas cosas que creo que son importantes mejorar. Entonces, bueno, ya que digo, como no he hecho un guión, sí que puedo enseñaros alguna web, que es lo que sí que me había preparado, pero no sé si podré o si será un poco Puedes, complicado. puedes compartir si trabajas con varias pantallas, pues una Sí, pantalla o compartir la web sí, directamente. eso es lo que voy a hacer. Espera un momento que le había dado a compartir y lo he hecho mal. Un momento, que no me vaya de la reunión. Bueno. Pues no me deja, creo, compartir lo que quería. A ver si se puede compartir. No sé lo que ves, si un... Se está, ahora lo todo... Ah, tienes. vale, Sí, sí. sí. Es que en la previsión se veía otra cosa y entonces... bueno, pues esta es la asociación desde la que normalmente acojo las prácticas. Quiero decir bueno, que yo, mi forma de recibir gente ha ido variando porque un poco ha sido relacionado con el trabajo que yo he estado desarrollando. Aparte de que yo realicé el máster en las primeras ediciones, no lo he mirado, pero no sé si era la primera o la segunda. Yo empecé en 2009, 2009-2010 fue la edición en la que yo lo hice. Y en ese momento, o sea, perdón, ahí hice el máster, pero cuando yo empecé a coger prácticas fue en 2018 que yo trabajaba en el Ayuntamiento de Valencia, en la Agencia Municipal de la Bicicleta. Y gracias a ese trabajo, bueno, pues desde la universidad hablamos de cosas que estábamos desarrollando y desde eso empecé a recibir gente en las prácticas tanto del máster como de geografía. Entonces, actualmente las prácticas se reciben a través de esta asociación, que es el Aula de la Bici. El Aula de la Bici es una asociación aquí, situada aquí en Valencia, que trabajamos tanto en Valencia ciudad como en otras ciudades cercanas, o sea, área metropolitana e incluso Comunidad Valenciana. Y lo que tratamos de hacer es impulsar la mejora de la formación o de las habilidades de las personas que usan la bicicleta. Básicamente es ayudar a que más gente use la bici y que lo haga sin miedos, dificultades y otras muchas barreras que hay. Esta es son nuestros proyectos principales, pero además de formación realizamos sensibilización, incluso organización de congresos. Entonces, como decía, esto es uno de los trabajos que yo realizo y por los que ahora se están haciendo las prácticas, pero igual que trabajé en la Agencia Municipal de la Bicicleta y estoy trabajando en el aula de la bici, también trabajo a nivel nacional en Conbici, que es la coordinadora de asociaciones ciclistas de toda España, en la que está incluida el aula de la bici y que a nivel nacional realizamos proyectos como, por ejemplo, mejorar la metodología de la formación, conseguir que haya formación en diferentes niveles para diferentes personas,
Bueno, pues tareas de lobby para que la bicicleta se incluya en toda legislación que se introduce o en estrategias a niveles nacionales y también a niveles locales y regionales, etcétera, etcétera. Mucho trabajo porque una de las cosas buenas de este sector, que también en muchos casos es dificultosa, es que la bicicleta, aunque se crea que se ha introducido ya mucho en Valencia, bueno, pues es un sector aún demasiado pequeño y demasiado precario. Entonces hay muchos perfiles profesionales que son necesarios y que aún se están formando y se están mejorando dentro de tanto las administraciones públicas como en las empresas, como en las ONGs. Por eso es muy necesario que, bueno, pues que nos formemos, pero también que tengamos a personas que nuevas formadas, que conozcan el sector, que conozcan un poco mejor todas las necesidades de profesionales que tenemos en el impulso de la bici y también que, bueno, teniendo nuevas habilidades y nuevas capacidades, podamos mejorar también el sector, ¿no? El impulso de la bici a todos los perfiles profesionales. Entonces, igual que ocurre en muchos sectores de medioambientales, la movilidad sostenible, en concreto el impulso de la bici, requiere de una diversidad de profesionales y en el caso de las prácticas, pues yo siempre propongo diversidad de proyectos. Siempre lo centro en uno o dos y en función de las habilidades de la persona o del perfil profesional de la persona, pues desarrollamos un proyecto en una parte más o menos. No solemos tener muchas personas en prácticas en nuestras organizaciones y por eso tenemos una relación bastante buena y bastante continuada durante el tiempo que se realizan las prácticas. Preguntabas, una de las preguntas es por qué he sido alumna del máster y por qué he solicitado las prácticas, ¿no? ¿Por qué he sido alumna del máster? Es porque, bueno, pues quería profesionalizar mejor mi trabajo y tener mayores conocimientos a nivel territorio y a nivel movilidad. En su momento, cuando yo hice el máster, había muy poca formación en este tema, cada vez hay más, sobre todo en España y no solo fuera, pero aún sigue siendo muy importante que desde las universidades españolas o valencianas desarrollemos, pues eso, formación relacionada con movilidad, porque mejoramos la red de profesionales, porque hacemos que esos profesionales se conozcan entre sí y puedan crear proyectos en común y esas son las causas de yo haberme formado y de también, bueno, que sea interesante que recibamos a más personas realizando prácticas en nuestras organizaciones, porque es necesario, bueno, pues que crezca, ¿no? La red de profesionales en el sector y que cuando yo he hecho algún máster me he encontrado en muchos casos con personas que se han unido al máster porque les parece interesante o tienen algo de sensibilidad en ese sector, pero quizá no tienen un conocimiento práctico de la práctica o de los proyectos que se desarrollan. Siempre me ha parecido interesante proponer ideas de proyectos a desarrollar. Entonces, en las organizaciones en las que yo trabajo no paramos de crear proyectos y estos cada vez más tienen más capacidad de más personas trabajando. Entonces, es un sector que crece no solo en cantidad de personas, sino también en diversidad de líneas de trabajo. Em, Preguntas de tanto profesionales mías como de las organizaciones con las que trabajo. Yo llevo trabajando, pues no sé, prácticamente 20 años en este sector y las organizaciones en las que trabajo, por ejemplo, la Nacional lleva más de 30 años creada y profesionalizada desde hace, pues yo qué sé, prácticamente 20 años. El sector social y el tercer sector español en general, bueno, pues ha crecido a posteriori de la democracia, ¿no? O en muchos casos, su profesionalización y esto está relacionado con eso, ¿no? Y entonces, pues sigue siendo muy necesario que entren nuevas miradas y nuevas personas a desarrollar proyectos a nuestro lado.
Y luego, eh, o sea, el perfil de personas que se requieren en las organizaciones, en el aula de la bici y en Convici, para trabajar son muy variados, igual que los perfiles siempre se dicen que para movilidad se requieren de perfiles muy diferentes. Como ejemplo, soy yo. Yo estudié Derecho, siempre he desarrollado proyectos profesionales relacionados con medio ambiente o siempre lo he intentado. Los comienzos son más difíciles, pero siempre ha sido mi interés y siempre he desarrollado proyectos relacionados con esto. Y a nivel movilidad ocurre lo mismo. Como decía Ana antes, no solo trabajamos en trabajo de campo, como antes, por ejemplo, decía el aula de la bici, realizamos formación para que tanto personas que no saben ir en bici como personas que necesitan o que deberían saber circular conociendo las normas y las buenas prácticas, eh, pues esos proyectos son como los más comunes, pero eso requiere de profesionales de todo tipo, desde personas que tienen soltura para realizar gestión del proyecto o los proyectos, a personas que tengan capacidad de comunicación y conocimiento sobre el tema para poder comunicar correctamente o llegando a más personas. Pero también realizamos proyectos como a nivel nacional, sobre todo, de estudio y de comparativas de datos y creación de datos en el tema de la movilidad y también en el medioambiental, pero sobre todo en el de la movilidad y en el de la bici. Hay mucha precariedad de información. No tenemos suficiente información digitalizada o por lo menos protocolizada. Y bueno, pues es muy común encontrar mucha información sobre el tráfico de coches o la accidentalidad, pero cuando hablamos de personas andando o circulando en bicicleta o en medios activos y sostenibles, la información no es tan potente a pesar de las aplicaciones informáticas. Entonces, personas que tengan conocimiento no solo en sí, sino además también en cartografía, en aplicaciones informáticas que nos ayuden a posicionar a la persona y tener más información sobre los desplazamientos, por qué y cómo, pero también personas que tengan conocimientos y perfil académico más social, tanto antropológico como sociológico, porque la movilidad es algo muy social y requiere de profesionales relacionados con esto para poder hacer cambios de hábito. Psicólogos y psicólogas, todos los perfiles profesionales son necesarios aquí. Y en función de las habilidades de la persona, solemos, pues dentro del proyecto o los proyectos que estemos desarrollando o los que hayamos propuesto, ver en qué partes nos pueden ayudar o pueden aportar más las personas que se unan a las prácticas. Luego también nos parece muy importante participar en prácticas y crear relaciones con la investigación y con la formación que se realiza en las universidades, porque este sector sigue siendo muy precario en la formación académica. En la mayoría de los grados actuales no se forma en nada relacionado con la movilidad sostenible o muy poco, y la mayor formación está más relacionada con otros campos. Doy un ejemplo. La semana pasada participé en la Universidad Politécnica de Valencia en la Facultad de Caminos, de puertos y, bueno, como sabéis, que son ingenieros normalmente que trabajan en planes de movilidad o en administraciones públicas en temas de movilidad, y ninguna asignatura de esa carrera toca el tema de la movilidad y su gestión en temas sostenibles, y más en concreto en el tema de la bicicleta. ¿Vale? Entonces, es muy necesario mejorar la formación en estos temas. Yo sé que en el máster se tocan temas relacionados con la movilidad, se habla de planes de movilidad y, por ejemplo, a mí me sirvió mucho otros temas que eran más de sociología y tal, pero es muy necesario que creemos muchas más líneas de investigación y desarrollemos más todas las necesidades que la movilidad sostenible tiene para que el cambio de hábito se dé en la necesidad que se requiere en la actualidad. Em, y luego
no paran de crecer la investigación relacionada con esto, como que la evolución de la investigación relacionada sobre todo con bici ha sido siempre relacionada o ha estado siempre relacionada con esos países o esas ciudades que tienen un impulso de la bici más potente, pero eso no quiere decir que en España o en castellano no se desarrolle cada vez más investigación, aunque estamos muy acostumbrados a leer a nivel inglés, o sea, en inglés o en francés. Es muy necesario investigar también en lo local para que nuestras necesidades y nuestras especialidades, o sí, o lo local, que es lo que tenemos que desarrollar, que lo demás con copiarlo está bien, pues se desarrollen y se conozcan mejor, ¿no? Y eso solo se consigue creando formación y creando proyectos a nivel ONGs y también en las universidades, las administraciones públicas, los ayuntamientos, las comunidades autónomas los ministerios cada vez más ven la necesidad de introducir perfiles de este tipo. No voy a decir que sea algo común, es precario aún, porque como veis mi experiencia también ha sido así. Yo he estado 3 años trabajando en el Ayuntamiento de Valencia y a día de hoy no hay nadie trabajando en la Agencia Municipal de la Bicicleta técnicamente. Hay en el servicio de movilidad personas que se dedican a algunos temas de infraestructura, pero no hay un perfil de un equipo técnico que impulse el desarrollo de la bici y todas sus necesidades. Em, ¿En qué me... Entonces, Sí. no, era por saber, dentro de lo que conoces, por ejemplo, los estudiantes que has ido recibiendo, tienen esas capacidades, bueno, sensibilidades, lógicamente quien elige unas prácticas con vosotros tiene una sensibilidad ya pro bici, Sí. pero para responder a, por ejemplo, a esa cartografía, generar, no sé, esa comunicación o eh, esos planteamientos hacia formación y divulgación, ¿cómo ves a los egresados de este máster? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Claro, es un trabajo muy específico y yo sé que siempre cuando alguien entra a trabajar con nosotros, tenemos que conocer mejor su experiencia con respecto a este tema y normalmente hay que hacer algo de formación. Esa formación es tener mejor conocimiento sobre la realidad de la bici, todo lo que transmitimos y sobre todo actualización en el momento actual. En esto, igual que en otras muchas profesiones, hay que estar muy al día y hay muchas cosas que cambian de un día para otro, pues porque cambian los gobiernos y las estrategias son diferentes, porque cambian los objetivos, aunque los valores, la sensibilidad, a grosso modo, son comunes y tener esa parte es lo más importante, pero actualizarse y estar actualizado hay un grupo muy pequeño de la población o de profesionales que pueden tener suficientes conocimientos para eso, pero desde nuestras organizaciones estamos muy acostumbrados a esto y estamos encantadas de que nuevas personas que no conozcan la bici desde dentro se interesen y se formen en ello, porque como digo, es muy necesario que haya más personas en este sector. Y eso es lo que ocurre, bueno, como digo, copiamos, pero tenemos que localizar cosas o darles más nuestras necesidades. Pero copiando nos damos cuenta de que eso es lo que ocurre en otras administraciones públicas de otros países donde se usa mucho la bici, ¿no? Cada vez hay más equipos técnicos, más personas especialistas en ello, etcétera, etcétera. Entonces, sí es necesario que quien empieza las prácticas se le forme algo y bueno, en las primeras entrevistas lo que yo trato es saber cuál es su situación y para mí o para nosotros lo más importante es que haya un perfil de interés, que como tú dices, Jaime, lo normal cuando se apuntan a nuestras prácticas es que algo sepan sobre esto y algo de conexión o de relación con la bici tengan, ¿vale? Pero aunque no sepan ir en bici, no pasa nada si tienen interés y conocimientos que pueden aportar o habilidades que pueden aportar a los proyectos. Entonces, en función de sus capacidades, pues damos más autonomía o menos a la persona que está trabajando y también pues unas responsabilidades en el trabajo o más carga de trabajo o menos en función de eso.
Los resultados, o sea, contestando a tus preguntas, suelen ser muy Ujú. buenos. Porque, como yo digo, este es uno de los mejores trabajos que se pueden hacer. Entonces, normalmente la gente se interesa y tiene bastante capacidad de respuesta. Pero algunas de las cosas que ha dicho Ana coinciden. Por ejemplo, no siempre hay tiempo con las prácticas y los exámenes si coinciden, pero bueno, yo intento preguntarles antes de empezar, pues, en qué periodo de tiempo van a realizar las prácticas para pensar qué trabajos o qué proyectos van a coincidir en nuestro tiempo, pero también en qué momento se encuentran ellos de capacidad de respuesta, que a lo mejor pues puede ser en más meses la práctica o más condensada en función de cómo les venga mejor a ellos. Claro, Y muy bien. no sé qué me faltaría por comentar. Yo creo que lo has señalado todo. Si no tienes alguna idea así fuerza que quieras recalcar, la verdad es Bueno, que, hablando de que muchos perfiles profesionales, por ejemplo, la última persona que está en prácticas con nosotros viene del perfil de turismo, que es tan necesario o más como otros muchos perfiles que no he nombrado del turismo, porque el cicloturismo no para de desarrollarse y más debería estar desarrollado en España. Y ahí realizamos muchos proyectos y en breve vamos a realizar uno nuevo y, por ejemplo, con Bici es la encargada o la responsable del Centro Nacional de Eurovelo en España, que es la infraestructura que atraviesa, bueno, o que conecta Europa en diferentes países. Y entonces, pues bueno, desde ahí coordinamos tanto con administraciones públicas como a nivel señalética como a nivel propuesta de infraestructura nueva. Bueno, se hacen muchos trabajos, o sea, muchas tareas de diferentes perfiles. muy bien. Pues nada, por ir cumpliendo los tiempos, si te parece, lo vamos a dejar aquí, porque bueno, pues nos hemos montado un poquito en la parte de Chema. Como te decía antes, gracias por hacer un hueco en tu agenda. Si puedes, pues te quedas con nosotros, por si alguien quisiera preguntarte un poquito más, como tienes la agenda, y si no, pues intentaríamos contestar entre los demás que estuviéramos aquí, ¿vale? Muchas gracias, Belén. Me intento quedar hasta que Y acabe Chema y antes de que empiece la segunda. Gracias a vale, vosotros. muy bien. Hasta ahora.